Palabra de vida. Y entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda, me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas, tomado del capítulo 4 y presente en la liturgia de este día, nos deja 3 claras enseñanzas para nuestra vida. La primera: Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado de Dios. En Jesús se cumplen las promesas que de siglos y siglos atrás los profetas judíos del Antiguo Testamento habían anunciado y señalado. Como un hombre simple nacido en Belén de Judá sería el Salvador y el Redentor del pueblo de Israel, y colmaría todas las expectativas, anhelos y ansias del pueblo de Dios. En efecto, Jesús, en la ciudad donde se cría, Nazaret, en la sinagoga un día sábado, leyendo un texto precioso del profeta Isaías, reconoce cómo toda esa profecía se cumple en él cuando señalaba Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a dar la vista a los ciegos, a otorgar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia, el año de salvación del Señor. En Jesús se cumple perfecta y plenamente esta profecía de Isaías, y así lo reconoce él cuando, ante la mirada atenta de todos los que participaban en la reunión en la sinagoga ese sábado, Jesús afirmará: hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Pero descubrimos una segunda enseñanza. El pueblo de Israel, como los hombres de todos los tiempos, frente a Jesús Mesías, frente a Jesús Salvador de la humanidad,
tiene dos actitudes existenciales curiosamente contrapuestas. Decía que el pueblo de Israel, y concretamente quienes estaban en la asamblea, expresaban su aprobación cuando Jesús hablaba y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto es, acogían el mensaje de Jesús como hoy miles de personas lo acogen también en su corazón. Pero al mismo tiempo nos parece curioso y contradictorio que algunos también en la misma sinagoga se preguntan sobre el origen familiar de Jesús y dicen: este no puede ser el Mesías anunciado por los profetas porque conocemos su origen humano. ¿Acaso no es el hijo de José el carpintero? Jesús, ante la cerrazón de su corazón, se duele y cita el famoso refrán: médico, cúrate a ti mismo, o una máxima evangélica que ha hecho carrera en 2000 años de cristianismo, cuando Jesús afirmará: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado entre los suyos. Jesús, con dolor, cita dos momentos del Antiguo Testamento en tiempos del profeta Elías, cuando él vino a sanar y acompañar y a dar alimento a una mujer viuda de Sarepta y no a las viudas de Israel más allá de la hambruna que habían vivido. Y también cita al profeta Eliseo y muestra cómo sanó a un hombre de origen sirio, un general, Naamán, y no lo hizo con ninguno de los leprosos que había en Israel. Jesús les quería mostrar que Él viene a los hombres y mujeres. Naamán el sirio o la mujer viuda de Sarepta, que con fe, humildad y devoción lo acogen en el corazón el mensaje de Dios, y que no es necesariamente por el linaje judío que se recibe la salvación. Hoy nosotros reconocemos que muchas personas pueden estar bautizadas en la Iglesia Católica y sin embargo su bautismo es de despacho parroquial, porque no hay fe, no hay esperanza, no hay caridad como virtud teologal en sus corazones, no abren su vida al don de Jesús. Por el contrario, hemos visto gente sencilla, aún no creyentes, que con humildad, iluminados interiormente, abren su corazón como una flor en primavera abre sus pétalos, abren su corazón a Dios y se dejan permear por su espíritu, siendo hombres y mujeres nuevos. Pero terminar el Evangelio nos dejará una tercera enseñanza y final, cuando los judíos que escuchaban a Jesús en la sinagoga y ante el ejemplo en tiempos de Elías, la mujer viuda, y en tiempos del profeta Eliseo, Naamán el leproso sirio, cuando fueron curados, los judíos se sintieron humillados, cuestionados por Jesús, como Dios había venido también a pueblos paganos, la mujer de Sarepta y Naamán el hombre de Siria, y no propiamente de Israel, y furiosos tratan de prender a Jesús, llevarlo fuera de la ciudad, y oigan esta expresión que es muy fuerte: despeñarlo, asesinar a Jesús, tirándolo por un precipicio desde el monte. Nos dice el Evangelio conclusivo que Jesús, con firmeza, con resiedumbre, se abrió paso entre los judíos hostiles y continuó su camino, mostrando su profunda libertad interior. Por eso descubrimos en esta tercera enseñanza que la fe cristiana ha crecido desde los tiempos bíblicos en medio de hostilidades, contradicciones y aún persecuciones
de aquellos que creen abierta y confiadamente en el mensaje de Dios. Hoy no te extrañes cuando la Iglesia, sus ministros son vilipendiados, humillados públicamente, cuando son crucificados moralmente. Es parte del camino del seguimiento del Señor. Y si Jesús nos da testimonio de parresía, de fortaleza, de entereza de carácter, nosotros los seguidores de Jesús no podemos ser inferiores a la herencia, al legado que Él nos ha dejado. Señor, dame luz para encontrar la verdad, que no me mueva por las modas del mundo, que normalmente en la mayoría estadística no está la verdad, que hoy reconocemos poderosas maquinarias de manipulación de la verdad en grandes medios de comunicación social y medios digitales, pero danos esa sabiduría para reconocer que tú, Jesús, eres camino, verdad y vida. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es, y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!